Gracias por venir, gracias por estar aquí a esta hora de la siesta, después de 3 días ya de 3 noches de desenfreno. Gracias a la organización de la RAM por haberme invitado a hacer esta ponencia, por haber aceptado la ponencia. Y antes de empezar, gracias a Javier Bondía también por todo el currazo este que nos hemos hecho aquí. Espero estar a la altura porque se ha currado de un sistema muy guay. La charla es una especie de mezcla entre física, matemáticas y música, que es algo como que, bueno, a mí me gustan las tres cosas, solo me dedico a una, la física y las matemáticas, pues como son las del instituto, no solo va más allá, espero que no haberme equivocado mucho. Y el origen está en una cena de Mensa Valencia, en la que una consocia, que no nombraré, me dijo, es que yo no entendía nada, estaba en clase de música, bueno, sabéis que muchas veces en las cenas, o sea, una boda, o sea, no sé qué, pues la gente dice, ay, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, las cenas de Mensa, en general, es más bien, ¿a qué rama de la informática te dedicas? Entonces siempre llega el músico, yo soy músico. Qué bien, no sé cuántos. Somos menos, en general, no, algunos hay, pero somos menos. Y es un poco, pues yo fui a clase de violín no sé cuántos años y me gustaba muchísimo, no sé cuántos. Hay muchísima gente que ha hecho música, ¿no? Que ha estudiado música. Entonces, aunque no hay muchos profesionales en nuestra santa casa, hay mucha gente que disfruta la música y la entiende un poco y la ha estudiado un poco. Pero a veces, pues como la particularidad de mensistas, ¿no? Estás en clase de música con tu piano y justamente lo estábamos hablando ahora. Quieres saber el porqué de lo que está pasando allí. El profe te dice, no, este dedo va aquí. Y dices, no, pero ¿por qué? ¿No? Entonces la pregunta que me hacía Isabel era... Bueno, la original era ¿por qué las negras están arriba y las blancas abajo? Yo no entendía nada tampoco y decía yo, Isabel, si no te estoy entendiendo yo, ¿cómo te va a entender tu profe de piano? No me extraña que te lo dejase, tal. Y por al final entendí un poco de qué iba la pregunta y dije, bueno, pues voy a intentar proponer una ponencia para explicar esta cuestión. Luego, trabajándola un poquito y viendo cómo esto, en realidad la pregunta se responde bastante rápido, depende de dónde arranques. Entonces decidí arrancar bastante pronto, en cuanto, digamos, en la esencia del sonido mismo, hasta llegar hasta esta explicación. El reto era intentar llegar a explicarlo sin mencionar nada de música. Es decir, bueno, sí, habrá notas, habrá todo esto, pero nada que alguien que no sepa música, no tenga ni idea de música, no pueda entender. Ese es el reto. Después veremos si lo conseguimos, ¿vale? Si en algún momento patino o hay algo que veis que no está entendiéndose, me paráis y yo lo explico, intento explicarlo, ¿vale? Bueno, la motivación era esa. Bueno, esa es la motivación, no Richard Kleiderman, sino el formato del piano. Antes de empezar, claro, tengo que tener claro simplemente que todo el mundo sabe que el piano, por ejemplo, es un instrumento de teclado occidental de nuestra cultura musical, que son un montón de teclas blancas una tras de otra y de vez en cuando alguna tecla negra. Eso lo habéis visto, ¿no? Normalmente hay 2 teclas negras seguidas, un vacío, 3 teclas negras vacías, 3 teclas negras, un vacío y así hasta el infinito, hasta donde llegue el piano. Normalmente es el segundo caso. Antes, bueno, primero me salió un poco el efecto troll. Digo, voy a empezar pues explicando pianos súper raros, con teclas así, gente que había hecho experimentos con la posición de las teclas, no me acuerdo ni cómo se llamaba, o bien otras formas de distribuir un teclado, que eso sí es mensista puro, ya una cosa de cómo maneras de distribuir un teclado. Pero finalmente pensé que no, que era mejor explicar lo que existe, lo que más la gente puede acceder a ello y de un poco del inicio. El objetivo, pues bueno, este me parece el objetivo esencial de la charla, ¿no? Es una cosa muy interesante y espero no darlos demasiado la tabarra con una cosa que a mí me parece interesante y que no desbordar un poco el contenido. Antes de nada, un poco en serio, quiero decir qué es lo que vamos a tocar y qué es lo que no vamos a tocar. Vamos a hablar de música occidental, lo que llamamos música culta occidental, música occidental de concierto, art music o música clásica en general. Es decir, que hay muchas otras tradiciones musicales y otras formas de hacer música y de pensarla y de organizarla que tienen también su justificación física, teórica y tal, pero que hoy solo voy a tocar si toco un poco de pasada, porque si no sí que nos desbordamos a todas las posibilidades que existen, ¿vale? Entonces el piano es un poco la herramienta de música y pensamiento de la música occidental, entonces por eso nos sirve un poco como ejemplo. Vamos a partir de situaciones más o menos ideales, que son sonidos perfectamente armónicos, estudiados de laboratorio, que no cambian en el tiempo, que no tienen defectos, que son teóricamente ideales.
Y esto también es importante. Todo esto que voy a explicar no es el origen de la música ni de la teoría musical, sino que es una explicación a posteriori, una teorización a posteriori, que es una característica bastante interesante de la música occidental. Es decir, que aquí la música existía. Los griegos ya cantaban y los sumerios cantaban y los campesinos de Hungría, cuando van a cortar lo que sea que corten, cantan en sus modos, que son súper complicados y no hay ninguna teoría. La explicación se da a posteriori, es decir, hay teóricos que dicen, ostras, esto funciona así porque, y entonces empiezan a teorizar. Y eso es algo bastante interesante porque es particular de nuestra cultura musical y, bueno, en general en Occidente se da bastante y sirve para extrapolar. No sé si me explico. Es decir, que si yo tengo un fenómeno, lo estudio y si soy capaz de explicarlo y sigo estirando ese modelo, puedo llegar más lejos. En vez de quedarme con el canto del húngaro que está cortando aquella cosa, puedo decir, pues si esto funciona así y sigo estirando el modelo, puedo llegar más lejos. Y eso funciona, por ejemplo, en la música en cualquier estado. Y por eso tenemos, por ejemplo, el romanticismo musical y todas las modulaciones y toda esa música pianística tan compleja que viene de todo esto, el estudio de estos modos y que es un desarrollo que viene como aparejando práctica y teoría, ¿vale? No sé si es muy claro lo que estoy diciendo, pero lo digo por cubrirme un poco. Bueno, exactamente, esto es lo que quería decir. Me he pasado un poco. Vale, perfecto. Y que obviamente se van a quedar muchas cosas sin decir porque en una hora esto no lo cubrimos, pero no pasa nada. El plan que tengo hoy es, primero, hablamos de notas, de vibraciones y de armónicos de los sonidos. Después, hablamos de la proporción 2:1, 1:2, doble mitad, y de la equivalencia de octava, que es una de esas cosas que vuestro profe no sabe, el profe de música, ¿vale? O sea, explica, eso se da tan por sentado en música que, claro, si hay algo que depende de esa condición, es difícil que vuestro profe os lo pueda explicar. Ahora llegaremos. Después hablaremos de proporciones generadoras del 3,5 y iremos un poco al monocordio que me he traído, un instrumento de laboratorio. Después hablaremos de las jerarquías, las escalas y maximal evenness, y ahí es donde estará el teclado nuestro ya distribuido las notas como tienen que estar, negras y blancas y tal. Y si me da tiempo, hablaremos de temperamentos al final, que tengo unos pocos ejemplos musicales, ¿vale? Y todo esto cortándome cuando haga falta, ¿vale? Por si acaso. Bueno, pues empiezo por las notas. He roto la tradición de poner una definición de la RAE en las ponencias, que es un poco una tradición. Estaba hoy un poco rebelde. La definición de nota, para mí, es cualquier vibración del aire que nuestro cerebro interpreta como tal. Que no es la definición de la RAE. La de la RAE está muy bien también. Pero lo digo porque nuestro cerebro tiene como limitaciones psicoacústicas y esas limitaciones son las que hacen que algunos sonidos los interpretemos, digamos, utilizables como música, como notas, no necesariamente de un piano, puede ser de una copa de cristal o alguna cosa así, y otros no tanto. Y eso viene de nuestro cerebro. Una parte es física, una parte es psicoacústica y otra parte es cultura, ¿vale? Vamos a mezclarlo todo un poquito, pero es un poco... No es tan fácil decir qué es lo que puede ser una nota y qué es lo que no. Vamos a hablar de cuerdas, que es lo más sencillo que he podido encontrar para poderlo demostrar en tiempo real, ¿vale? Hay tubos, hay millones de casos físicos, pero las cuerdas son muy sencillas. ¿Por qué? Porque... Mira, espera, que tengo puntero y todo. Está ahí. Esta parte de la cuerda y esta parte de la cuerda son fijas. Están atadas al mundo, aquí, y no se mueven. Entonces es muy fácil estudiar la vibración de esa cuerda, de cualquier cuerda. Yo sé que los dos puntos extremos no se van a mover. Como os decía, vamos a hablar de situaciones ideales. Esto es una situación ideal en la que yo le doy a una cuerda y se mueve. Esa cuerda se mueve, ese movimiento se transmite al aire. Vamos a suponer que directamente, sin cajas de resonancia ni historias, esa vibración en forma de ondas de presión va llegando y me llega a mí. Y entonces yo recibo exactamente la misma vibración que está haciendo la cuerda. Esa es la situación ideal y la que vamos a trabajar, ¿vale? La vibración más sencilla de una cuerda es esta. Esto de izquierda a derecha es tiempo, de arriba a abajo es movimiento del aire. Entonces esto es lo que se llama una onda sinusoidal, una sinusoide. Se describe con trigonometría, bla, 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 bla. Y esto es como si cogeseis cualquier punto, el que sea, de la cuerda, menos los dos nodos que están fijos, y siguieseis el tiempo, ¿vale? Mueve arriba, mueve hacia abajo, siempre pasando por el centro de su posición de estabilidad.
Bien, eso es una sinusoide. Lo que pasa es que la verdad no es tan fácil. Y esto lo grabé yo el otro día. Casi sincronizado. Vale, eso es una representación de una nota grave de una guitarra. ¿Vale? Ahí se queda congelado. Y veis que no se parece demasiado a la sinusoide anterior. Los sonidos de la realidad se parecen más a esto que a las sinusoides. ¿Qué es esto? Mirad, intento ponerme aquí. ¿Perdona? Correcto, es un sinusoide. Pasamos a la siguiente. Exacto, es un sumatorio de sinusoides. Esto es la verdad, conforme se mueve la cuerda en realidad, ¿vale? El periodo a través del cual se mueve la cuerda es desde aquí, por ejemplo, si yo cojo aquí, se mueve arriba, abajo, arriba, hace un poquito, y aquí se vuelve a repetir. Es una vibración periódica. Gracias a que es una vibración periódica, yo percibo una altura fija. Esa es la primera condición para que yo perciba una nota. Esa vibración se repite en el tiempo, más o menos de manera estable. Entonces, la frecuencia de base que yo voy a percibir es la inversa de esta función. Es decir, el periodo de vibración es este, y esa es la frecuencia de base que yo voy a percibir como nota. Y todo el resto de oscilaciones, como bien dice él, que te llamas Miguel, son otras frecuencias a las cuales la cuerda está vibrando. Normalmente esas frecuencias son múltiples de una fundamental, que es la que yo estoy percibiendo, que es la que da el periodo de base. Esa fundamental la vamos a llamar frecuencia de base, frecuencia 1, la que sea, y normalmente los múltiplos enteros de esa fundamental forman parte de esa vibración. Lo vais a ver enseguida. Entonces, nuestro cerebro es un poco animal en ciertas cosas, y para facilitar que toda la vibración que tenemos alrededor se concentre en información concreta y clara, cuando hay vibraciones que son múltiples de un fundamental, lo coge todo junto, estoy haciendo un poco el cuento, ¿vale? Lo coge todo junto y me dice, esto es una nota, no te preocupes, todas esas frecuencias son solo una nota, solo un sonido. Sobre todo si viene de la misma dirección, etcétera, etcétera. Gracias a un tal Fourier, que esto está en Wikipedia, está muy bien, es la mejor explicación que he visto nunca. Fourier inventó una manera de describir un sonido complejo como una sumatoria de sonidos más sencillos. La sinusoide que hemos visto antes, no importa lo complejo que sea el sonido, yo puedo describir una onda compleja con muchas oscilaciones como una suma de esas sinusoides más sencillas. Y entonces paso de describir el sonido en forma de oscilación y tiempo a contenido espectral, que se llama. ¿Cuánta energía en cada banda de frecuencias tiene ese sonido? No sé si se entiende. ¿Vale? Entonces, cada sonido complejo que me llega tiene una cierta información en muchas frecuencias. Cuando esas frecuencias son múltiples fundamentales, múltiples enteros de una fundamental, lo interpreto como un solo sonido. Y ese sonido, esas frecuencias, ¿qué hacen en ese sonido? ¿Qué hacen? Pues mirad, esto es una flauta. Bueno, un sonido de flauta, un do grave de flauta. Que aquí os comento un poco literal todo, ¿eh? Esto no es una flauta, es un sonido de flauta. Esto es la frecuencia cero y aquí tenéis lo que os decía de Fourier. De aquí para arriba, las frecuencias, ¿vale? Más grave, más agudo. De izquierda a derecha tenemos tiempo. Y estos son, en negro, las zonas donde hay energía. Como veis, hay líneas negras que son todas múltiples enteras de una fundamental, todas a la misma distancia. Imaginaos que esto es un mensio de vibración. Esto sería 2, esto 3, esto 4, esto 5, esto 6, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son frecuencias múltiples de una fundamental. La misma nota tocada por un violín tendría que sonar ahora. Bueno, qué lástima. Bueno, es una lástima. ¿Y por un oboe? No, tampoco. También es raro. A ver. Flauta sí, ¿vale? Violín no. Oboe tampoco. Bueno, pues visualmente. Veis que, en realidad, las distancias son exactamente las mismas, pero la energía que hay es diferente. Entonces, mi cerebro lo que hace es mezclar todas esas frecuencias en una fundamental y todos esos pesos lo que hace es interpretarlos como timbre. Lo interpretamos como un timbre. Aunque sean exactamente las mismas frecuencias unos y otros, yo diferencio claramente una flauta de un oboe o de un violín porque los componentes de ese sonido son diferentes. Vale. Aquí tenéis las tres fotos diferentes.
Y aquí tenéis el problema. El problema no, digamos, la condición de base, la equivalencia de octava. ¿Qué pasa? El oboe de antes no ha sonado, claro. Este es el oboe de una octava aguda de lo que teníamos. Si os fijáis, la distancia entre frecuencias es más ancha. Antes teníamos un mensio de frecuencia y teníamos sus armónicos a 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahora tenemos 2 porque es el doble de frecuencia y por lo tanto tenemos 4, 6, 8, 10, 12, etc. Si yo pongo uno al lado de la otra, la primera consecuencia es que cada una de las frecuencias de la nueva nota está ya contenida en la anterior. Si yo toco un fu de oboe, he prometido que no diría notas y cosas así, un fu de oboe grave. Y lo mismo, una octava superior, que llamamos en Occidente, pero el doble de frecuencia, que llamamos en ciencia, en física, sería cada una de estas nuevas o de estos nuevos armónicos, del cual mi oído interpreta que este es la fundamental, esta es la nota que está sonando, está ya contenido en la anterior. Entonces es la consonancia más perfecta que existe, aparte de tocar la misma nota. Si yo toco 2 octavas y están bien afinadas, las dos notas son una consonancia muy, muy, muy perfecta. Ahí tenéis las dos sonando a la vez. Un oboe grave, un oboe agudo, a distancia del doble de frecuencia. Y veis, el dibujito, la foto, es exactamente igual, es prácticamente igual que la primera, la más grave. Todas están contenidas. Ahí veis la mezcla de la izquierda, es luego tocando la nota grave y este es tocando las dos juntas. Hay un poco más de oscilación aquí arriba, hay algún choque de frecuencias agudas, pero básicamente es igual. Cambia un poquito el peso de cada una de las frecuencias. Con lo cual, esos son patillazos que me eché haciendo el PowerPoint, porque de matemáticas no me acuerdo de casi nada. Encontré que eso se llamaba equivalente, pero no sé si me sirve para hoy. En el sistema musical que vamos a emplear, cualquier frecuencia va a ser equivalente en el sistema a su doble y a su mitad. Es decir, que vamos a hacer un ciclo que empezará en cualquier frecuencia, hará un cierto número de frecuencias, notas, alturas, etc. Y cuando lleguemos a su doble, pues volvemos a empezar el mismo ciclo, porque esa nota es tan parecida a la anterior que la consideramos equivalente en el sistema. ¿Vale? Entonces, si yo, haciendo dobles y mitades, consigo la misma nota, ¿cómo consigo notas diferentes? Pues esta pregunta, como digo, a posteriori, porque la música ya existía y los campesinos ya cantaban sus melodías y en el teatro griego ya había sus modos, etcétera, etcétera, se la hicieron los griegos este es el que necesita, bueno, en fin. Cuando Sheldon le explica física a Penny y se va a Grecia, pues yo me sentí un poco acomplejado en el mismo sentido. Vamos a hablar de Pitágoras y de su monocordio y de cómo los pitagóricos, que esto está descrito indirectamente, en los pitagóricos creo que no dejaron ninguna cosa así, estaba descrito después, no me hagáis mucho caso, encuentran la manera de generar todas las notas a partir de una fundamental y fórmulas, digamos, matemáticas practicables en la época, sencillas. Así que me voy a poner aquí. Vale. Como habíamos dicho antes, enseguida voy a tocar la guitarra, os lo prometo. Como habíamos dicho antes, teníamos una fundamental, que es la que nuestro cerebro interpreta como nota, y contiene en distintos grados el resto de frecuencias múltiples de esa fundamental. Hasta ahora hemos visto qué pasa entre esta y esta, que es la equivalencia que hemos dicho antes, pero si yo soy griego, ¿vale? Y voy a probar cómo generar nuevas notas, y sé que con esta no genero nuevas notas porque es demasiado parecida, lo que me queda es probar la siguiente ratio más sencilla, que sería el tercio. En vez de partir una cuerda en 2, que sería lo que me da la frecuencia, el doble, voy a partirla en 3. Partirla en 3 es bastante sencillo matemáticamente y empíricamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque me diréis, bueno, Marc, estás haciendo otra vez el camelo, porque si yo cojo la frecuencia que tenía antes y la multiplico por 3, también está contenida en la fundamental, me lo estás diciendo tú. ¿Qué diferencia va a haber? Voy a tener una nota nueva que será esta, más esta, ya están todas en la fundamental. Va a pasar lo mismo que en la octava, va a sonar lo mismo. Pues no, porque tenemos que acordarnos otra vez de la regla primera, que es doble y mitad es equivalente. Fijaos que si yo doble y mitad es equivalente,
Esto me es patillazo también. Si doble mitad es equivalente, tercio y 2/3 es equivalente. Con lo cual, si yo cojo en vez de 3 Fs, la mitad de 3 Fs, 1,5, estoy generando una nota aquí. Una frecuencia que no existe en la primera que teníamos. Ya tengo una nota diferente. Y aquí me va a sonar esto y todo esto. Vale. Es una consonancia bastante buena porque la mitad de los armónicos están contenidos en la nota original que yo tenía. He creado una nota nueva que es muy consonante, pero que tiene la mitad de los armónicos diferentes. Esa mitad es suficiente para que mi cerebro ya lo interprete como una nota diferente y que mi sistema empiece a funcionar. Hoy me estoy yendo al revés. Vale, pues aquí vamos a probar con la guitarra. Esta guitarra es de cuando yo era joven. ¿Veis la guitarra? Sí, ¿no? Mirad, esto... Vale, esto no es una guitarra, esto es un monocordio griego que lo hemos sacado de... Pues, o sea, no había en alquiler, de monocordios ya no quedaban. Entonces he sacado la guitarra. La idea es que esto es vamos a utilizarlo como material de laboratorio y vamos a jugar con las longitudes de la cuerda para ir generando notas, ¿vale? Lo podía hacer en la pizarra, de hecho, o sea, en el PowerPoint, de hecho lo he hecho y lo vamos a ver en paralelo, pero quería ver que, o sea, que quería que escuchaseis, que es verdad, que no me lo estoy inventando, ¿vale? Lo intento. Yo cojo mi distancia que está vibrando, ¿vale? Aquí. Esta cuerda está vibrando desde aquí hasta aquí. Eso os lo creéis, ¿vale? Suena, ¿vale? ¿Lo oís? Vale. Cualquier nota, da igual. La parto en 3. Esto quería prepararlo con una cuerdecita y tal, porque se puede hacer muy fácil, partir una cosa en 3 geométricamente, pero eso ya no me quedaba ya, necesitaba ya azafatos. Entonces no. Ahí arriba veis que he partido la cuerda en 3 trocitos y cojo 2/3 de ella, ¿vale? Perdón, ya no, es otro botón, es este botón. Entonces pongo el dedo ahí donde se parte en 3, que es este sitio de aquí exacto. Esto de aquí está vibrando ahora mismo y son 2/3 de la cuerda. He generado una nueva nota. Perfecto, ya tengo 2, esta y esta. Y la octava, o sea, la doble de frecuencia que teníamos antes, la tengo aquí también. Vale, no es mucho para hacer música de momento, pero bueno, la gracia es que ya tengo una más y si puedo seguir generando notas a partir de las nuevas que voy sacando, pues seguramente pues vaya sacando nuevas notas. Entonces, ¿qué hago? Vale, cojo esto como referencia, esta nueva nota, la parto en 3 y cojo 2/3 y me sale una nueva nota. ¿Es esta? Es decir, este trozo de aquí lo parto en tercios. Está un poquito oblicuo y no lo veis del todo claro, ¿no? Aquí tengo justo los 2/3. Vale. Si sigo así me voy a quedar sin cuerda, claro. Dentro de nada no será practicable, matemáticamente súper fácil, pero en la realidad no. Pero claro, nos acordamos otra vez de nuestra regla primordial, que es doble y mitad es equivalente. Entonces, cada vez que me paso de la mitad de la cuerda, voy a hacer un retroceso a duplicar la longitud, ¿vale? Así puedo seguir generando notas. Perfecto. Estoy aquí, genero esta nota, ya tengo esta. Esta la duplico con estilo, nada más. Y entonces ya tengo... No está mal, tengo 3 notas más la octava, ¿vale? ¿Sigo un rato? Venga. De esta cogería 2/3 y me saldría esta. Como no está más allá de la mitad, hago lo mismo. Cojo 2/3 y me sale esta. Y lo raro es que lo estoy enfrentando la primera, ¿eh? Esta, como si se me pasa de la mitad, para no quedarme sin cuerda, me voy para atrás. La dejo aquí. Veis que es lo mismo en nuestro sistema, ¿no?
más o menos suena es lo que llamamos ahora mismo octava. De momento no podemos llamarlo octava porque no tenemos 8 notas, o sea que... Y tenemos ya 4 notas generadas. Y ahí tengo el orden, ¿vale? Y voy a seguir. Cojo 2 tercios, me sale esta. Cojo 2 tercios, me sale esta. Reculo de octava. 2 tercios, me sale esta. Reculo. 2 tercios, me sale esta. Me sale esta. Reculo. 2 tercios, me sale esta. Reculo. Y pumba. Cuando llevo 12 notas generadas, caigo en la que tenía el doble de la primera. Lo hago rápido. 1, 2, 3, reculo, 4, 5, ¿he hecho 5? 1, es que aquí he contado 1 la primera que he generado, vale, da igual. 1, 2, 3, 4, reculo, 5, 6, 5, 6, esta sería 7, la misma, 8, 9, 10. Reculo, 10. Reculo. Y esta es la original. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Vale. Es un poco entre teórico y práctico, ¿vale? Cuando estoy reculando, estoy haciendo esto de las octavas que estaba diciendo antes, ¿vale? No lo podemos llamar octava de momentos, es doble y mitad, frecuencia doble y mitad. Que es este equivalente. Suenan la misma nota, ¿verdad? Para nosotros, más o menos, son muy consonantes, ¿vale? Cuando hago la primera de todas ellas, que es lo que llamamos después quinta, es este acorde. Las toco simultáneamente la primera y la segunda. Eso es lo que más o menos los del metal utilizan normalmente. Y aquí ya para. Yo he seguido generando 12, pero con una de ellos ya van tirando también. Vale, perfecto. He generado 12 notas y bueno, es una casualidad, pero ha caído en los 12 trastes de la guitarra, ¿verdad? No es del todo cierto todo esto, ¿vale? Es cierto hasta cierto punto. ¿Puedes minimizarlo, porfa? Ahora viene un poco de mates. Luego, si hace falta, cojo la guitarra otra vez. Venga, el problema aquí es que, venga, yo he hecho este proceso 2 tercios 12 veces, por lo tanto, o 3 medios en frecuencia. 2 tercios de la cuerda, 3 medios en frecuencia, es lo mismo. Lo he hecho 12 veces y he reculado de octava, he reculado hacia atrás 7 veces. Pues esto no puede dar 1 nunca, no puede llegar a la unidad. Y esto, claro, si hay alguien de mates lo sabrá. Yo la verdad es que no lo sé. Y es que es bastante sencillo. Esto me lo he flipado yo, ¿vale? No existe, eso lo he encontrado en Wikipedia, ninguna n a la cual yo pueda elevar esta fracción y que luego pueda simplificar entre 2 y que me dé 1. Eso es imposible, porque cuando tengo un 3 en el numerador y 2 es abajo en el denominador, nunca lo voy a poder simplificar a 1. Nunca. Entonces me diréis, pero si lo acabo de ver, has hecho 12 veces la cosa esta y hemos caído donde estábamos. Hemos caído casi donde estábamos, ¿vale? Esto es lo mismo dicho de otra manera. En vez de 1, hemos llegado a esta proporción. A 1,013, etcétera, etcétera. Vale. Los griegos esto no lo manejaban del todo bien, pero esto sí, esto súper bien. Esto lo manejaban bastante bien. Las potencias no sé, pero la acumulación de proporciones sí. Y entonces eran conscientes de que cuando yo hacía 12 veces esa frecuencia de 2 tercios, para llegar a la unidad de la que había partido, había una incongruencia, no podían cuadrar de ninguna manera. Esto, como veis aquí, es una de las mejores explicaciones gráficas que he visto. Está en Wikipedia también. Y es
no está en frecuencia, sino que está en distancia de cuerdas. Yo voy haciendo círculos de quintas, que es lo que se llama, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, ahí está representado circularmente, y al final no cuadra, no se juntan, es imposible, es imposible. Entonces diréis, ¿cómo hacemos entonces? Si me has dicho que necesitábamos generar todas las notas para hacer la equivalencia esa y partir nuestro intervalo de equivalencia del doble y mitad en trocitos iguales para poder hacer música, ¿qué pasa aquí? Bueno, al oído es suficientemente bueno para que funcione, pero matemáticamente no. Y entonces aquí vienen dos problemas. Los músicos se sientan y tocan y se la pela. O sea, funciona, es suficiente. Y los matemáticos se sientan y empiezan a calcular cosas para que esto funcione mejor. Entonces, después hablaremos de cómo se soluciona este problema, si me da tiempo, y espero que sí. Creo que sí. Ahora mismo vamos a hacer otra cosilla. Tenemos las 12 notas ya creadas, ¿no? En nuestro mástil, ¿vale? Es más fácil en un mástil que en un teclado. Y claro, yo sé ir de una a la siguiente, 2 tercios de la proporción, y de ahí a dobles y mitades. Pero si quiero ir, por ejemplo, de una a la siguiente, de esta a la siguiente, de esta a la siguiente, de esta a la siguiente, me he dado cuenta de que tengo que hacer 7 veces el proceso para llegar a la que está justo al lado en mi sistema. 7 veces el proceso, ¿vale? Pues eso lo puedo hacer de cualquiera a cualquiera. De cualquier nota yo puedo ir a la que sea, sabiendo cómo de lejos está. Si lo hago 7 veces, significa que tengo que hacer este proceso 7 veces, recular de octava las veces que haga falta, y entonces ahí me da una proporción. Y entonces esta es la proporción, según Pitágoras, según el sistema pitagórico, para ir de una nota a la siguiente. Si yo cojo una nota y calculo su 2187 entre 2048 proporción, llego de una a la siguiente en el sistema, en proporciones, ¿vale? O lo multiplico por este numerito de aquí, 1,06, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este donde esté, como la nota funciona en proporción, voy a llegar a la siguiente, ¿vale? Perfecto. Esto lo guardamos en la recámara para después. Y ahora viene, ¿cuáles son las notas importantes? Yo tengo 12 notas, pero obviamente, como os he dicho al principio, esto es una explicación a posteriori, matemática. Los campesinos no cantan con 12 notas todas iguales. Escogen unas notas que son las importantes del sistema y otras las utilizan de otra manera. Es lo que llamamos escalas, etcétera, pero no voy a hablar de música. Entonces, hay 3 explicaciones que me gustan para la configuración del teclado. La primera es súper sencilla y es la que os dirá un profe de música que haya entendido lo que le estáis preguntando. Entonces, cojo mi guitarra. Aquí abajo tenéis, habíamos dicho que si la equivalencia de octava, la equivalencia del doble mitad, pues tengo una nota, la que sea, fu, y tengo que generar un número de notas para volver a empezar el ciclo, para hacer la siguiente nota equivalente, ¿vale? Lo hacéis en un círculo, que es como más bonito, y como son 12, pues es como las horas, muy fácil. Cojo una tecla del piano y le pongo mi nota inicial, esta de aquí. Cojo otra tecla del piano y le pongo la nota de octava. Vale, su equivalente. Ya tengo mis 2 notas. Y ahora voy a meter en el medio, tengo 12 notas en medio, ¿no? Voy a meter 11 en realidad porque ya he hecho una. Pero unas son más importantes que otras. Pues empiezo del principio y meto las 7 primeras. 1, 2, la pongo aquí, 3, 4, la pongo aquí, 5, la pongo aquí, 6, la pongo aquí y ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la misma de arriba. Ya está. Y las que me sobran las pongo en medio. Pero espera, perdón. ¿Y por qué me paro en 7? Me paro en 7 porque es la primera vez, y aquí voy a hacer trampa de nuevo, ¿vale? Es la primera vez que tengo solo entre las notas que me han resultado y sabiendo todas las 12 que tengo a disposición, trozos donde yo cojo distancia de 2 o distancia de 1, solo distancia de 2 o solo distancia de 1. Solo 2 tipos de distancia entre las notas, ¿vale? Cuando yo cojo el mástil veis que aquí tengo un vacío, una nota, un vacío, una nota, un vacío, una nota, una nota, un vacío, una nota, un vacío, una nota y una nota. Eso quiere decir que mi sistema es muy sencillo. O tengo intervalos, saltos grandes, o tengo saltos pequeños. Hasta entonces, y te estoy diciendo que estoy haciendo trampa, tenía huecos, aquí un hueco de 2, aquí un hueco de 5, aquí un hueco de 2, aquí un hueco de 3. Eso es un sistema bastante complejo de manejar.
aquí tenía un sistema en el que tenía 2, 2, 3, 2, 3. Y aquí es por eso os he dicho que he hecho trampa. Aquí me volvía a salir. Cuando yo tenía 5 notas me volvía a salir. ¿Os suena de algo la pentatónica? Bueno, en las culturas occidentales esta escala es la escala de base, ¿vale? Más que la nuestra, que es heptatónica. ¿Y por qué no utilizamos esta? Bueno, porque es a posteriori. La gente aquí utilizaba otra y simplemente se analizó y se quedaron con la otra. Aquí tengo distancias de 2 y distancias de 3. Entonces tengo 5 notas. Y aquí tengo, con esta que he creado, distancia de 2 y distancia de 1. ¿Os habéis fijado en el dibujito este? ¿Vale? Tengo distancias de 2 y distancias de 1. Y cierro el círculo y sigo. Vale. Bueno, cojo las que me sobran y las pongo ahí, entre medias. Sí, es súper fácil, ¿vale? No las pongo abajo porque no caben, como te decía tu profe. No, quiero decir, se pone arriba porque los dedos están arriba, pero las pongo justo donde yo sé que tengo 12 notas, pero no son las principales están aquí. Y las otras las pongo arriba. Como hemos dicho que no hablaríamos de música, todo me sale a partir de Fa, pero no nos importa. Y aquí tengo 2 vacíos donde no hay teclas negras entre ellas. Vale, esto es lo que os decía de las 5 notas que también funciona. Pero decís, vale, entonces hemos hecho trampa. Si lo importante aquí es tener intervalos grandes y pequeños y cogiendo 5 ya tenía intervalos grandes y pequeños de 2 y de 3 en vez de 2 y de 1, ¿por qué no lo hacemos con lo de 5? A ver qué sale. Pues que sale justo lo contrario. Imaginaos que cojo que cojo de 2 y de 3, la escala pentatónica que os he dicho antes, ¿vale? Y las pongo así. Vale, pero habría momentos en los que tengo un agujero de 3, en los que tendría que meter 2 notas secundarias seguidas entre 2 notas principales. 2 notas secundarias seguidas entre 2 notas principales. Pues bueno, lo puedo hacer, ¿vale? Lo puedo hacer y lo he hecho aquí. Perdonad, aquí está. Lo hago así. Pero es que, claro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Las puedo poner arriba si quiero, pero da igual que yo considere principales estas de aquí que estas de aquí. En Occidente lo consideramos como estas son principales y estas son secundarias. Se puede hacer al revés. 5 de 12 o 7 de 12. Esta es la explicación más sencilla que hay y no es muy musicológica ni nada. Y esto que me he saltado es porque en realidad, claro, es la misma explicación. Tengo aquí lo que me dan las 7 de 12, cogiéndolas como las he cogido, generándolas y cogiendo las 7 primeras. Y aquí las 5 de 12, lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Me faltan, de hecho, esta, que no la tengo aquí, y esta, que no la tengo aquí. Si le doy un girito a esto, lo hago transparente, le doy un girito y lo pongo aquí, es justo el negativo. Es justo el negativo. Las notas, las distancias entre las notas se arreglan entre ellas para que una sea el negativo de otra. Y es exactamente lo que pasa en este tipo de distribuciones, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo y no es ninguna explicación, es una especie de curiosidad. La explicación viene después. Segunda hipótesis, segunda explicación. Estoy acabando ya casi, ¿eh? Voy bastante de piñón. La séptima nota, cuando yo hago esa generación, como decíamos, en 2/3, cuando genero 7 notas, por primera vez tengo todos los intervalos posibles entre las notitas. Ahora os explicaré el concepto de intervalo. Vale, estábamos aquí. Teníamos 6 notas generadas. Que sería, bueno, no las puedo tocar tanto así, un complicado. Bueno. Y tengo distancias de 2 y de 3 arriba, ¿vale? Vamos a olvidarnos de la condición de 2, 1, 2, 1. Tengo distancias de 2 y 3. Yo puedo ir de cualquier nota a cualquier otra nota y generar distancias de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 7, de 8, 9, 10, de 11 y 12, pero no 6. Pero no 6. Es decir, me pongo aquí, ¿vale? Para ir a la siguiente tengo distancia de 3. Para ir a esta tengo distancia de 5. Si quiero una distancia de 4, pues voy de aquí a aquí. Distancia de 4, 2 y 2. ¿Que quiero distancia de 7? Pues de aquí, 2, 2 y 3, etc, etc. Tengo muchas distancias posibles. Puedo hacer mucha música saltando de unas a otras. Pero no de 6. Y cuando pongo esta última nota, que es la que me cae aquí, aquí, en ese justo punto tengo el 6 también. Entonces tengo dentro de estas notitas de aquí, blanquitas, puedo generar un intervalo, puedo saltar de una nota a cualquier otra, haciendo saltos de todas las notas que yo conozco que tengo, de las 12 que yo tenía, eso es el paso.
Desde 1 hasta 12, todas ellas. Entonces, esa es otra explicación. Gracias a esta última adición, mi sistema está completo porque puedo tener toda esa riqueza de saltos entre ellas. Y esta es la que más me gusta a mí, esta es un poco más complicada. Bueno, un poco más complicada, no, un poco más divertida. ¿Por qué me gusta? Porque es extrapolable y esto es divertido. Vale, imaginaos que tenéis una fábrica o lo que sea. Un empleado o una empleada a media jornada, 12 horas diarias. Y tenéis que darle tareas y solo puede hacer tareas como, o sea, el paso mínimo es 1 hora, no puede hacer nada por menos de 1 hora seguida, ¿vale? 1 hora es lo mínimo que tiene que hacer. Entonces, si tiene que hacer una tarea en todo el día, pues la hará durante 12 horas. Cualquier número que sea divisible por 12 o divisor de 12, no sé cómo se dice ahora, es muy fácil. 2 tareas, pues 6 horas cada una. 3 tareas, 4 horas. 4 tareas, 3 horas cada una. 6 tareas, 2 horas. 12 tareas, 1 hora cada una. Súper fácil. ¿Qué pasa si tiene 7 tareas que hacer? Pues vamos a hacer una condición. Tenemos que intentar que las tareas especiales estén lo más lejos posibles unas de otras. ¿Cuáles son las especiales? Las que son raras. ¿Vale? Venga. 7 tareas dará sí o sí 5 veces 2 horas y 2 veces 1 hora. Sí o sí. 5 veces 2 horas, 2 veces 1 hora. Y ahora voy a intentar que estas 2 horas estén lo máximo separadas entre ellas. Porque no me gusta que estén juntas las tareas cortitas. Pues la mejor manera de distribuir esas tareas cortas sería, primero, 2 tareas de 2 horas, 1 corta, 3 largas, 1 corta. Repito, 2 largas, 2 largas, 1 corta, 3 largas, 1 corta. Teniendo en cuenta que los días son cíclicos, ¿vale? Mañana vuelvo a empezar. Y eso se puede hacer así o rotándolo, porque voy a considerar que los días son cíclicos, ¿vale? Como las octavas. Bueno, la que tenía aquí de 1 hora la pongo al principio, lo roto y tengo lo mismo. Entre la hora esta y la hora esta tengo que hacer, por un lado, 2 largas de distancia y por el otro 3 largas de distancia. Siempre así. Y lo voy a seguir rotando y me va a dar siempre lo mismo, si tengo 7 tareas. No he hecho la de 5, que sería justo lo contrario, donde hay 2 y 1, ponemos 3, bueno, en fin, da igual. No lo voy a complicar más. ¿Me entendéis? Esto es que me he divertido un poco. Imaginaos que pongo una tecla blanca para cada de 2 horas y una negra para el café que hay en medio de la tarea de 2 horas, ¿vale? Y a cada tarea de 1 hora, pues no hay café, es la tecla blanca. Pues es nada, es un teclado de piano, no tiene más. Y lo he rotado para que se parezca, un poquito más al teclado del piano, ¿vale? Porque he empezado desde ahí y no sabía dónde iba a llegar. Esto se llama Maximally Even Set o Well-Formed Scales, algo así. No tiene mucha traducción. Escalas bien formadas, pero claro, es un poco feo. O conjuntos espaciados lo mejor posible, no sé, algo así. Y está guay porque es una forma buena de explicar por qué tenemos esta configuración de teclas blancas y negras en un piano, o digamos, escalas diatónicas y escalas cromáticas en un piano, o en el sistema musical occidental en general. Y además se puede extrapolar, porque yo puedo entonces pensar en dividirla en trozos diferentes, o bien hablar de ritmos. Por ejemplo, si tengo 8 partes en un compás, pues voy a dar 3 golpes, pues voy a pensar cómo los doy en función de esto. Es una tontería, esto que parece súper complicado, pero los Fittipaldis hacen exactamente esto, aunque no lo sepa. Y os hago ejemplo después. ¿Se entiende? Pues esta es la aplicación que me gusta más a mí. Pero cualquiera de las 3 vale. La base es general a partir de los 2/3 y entonces a partir de ahí van colocando las notas, ¿vale? Y ahora, como sí que me da tiempo para hacer los temperamentos, porque he ido bastante rapidillo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Perdona? ¿Que mejore esto? Vale, perfecto. Vale, pues recupero el principio solo una vez. ¿Os acordabais que decíamos que cuando hacíamos toda la generación teórica a base de 2/3 y todo esto, que no cerraba, que para un músico era suficiente, pero para un matemático no? Pues eso llevó un poco de cabeza a la gente porque, claro, imaginaos, yo toco el violín y tengo a mi lado un chelista y un viola y otro violín, tal, un cuarteto de cuerda. Y tocamos una partitura, la que sea. Él toca una nota y yo me afino respecto a esa nota. ¿Que toca otra?
pues me afino respecto a esa nota. No tengo ningún problema, no tengo trastes, me puedo mover donde sea. ¿Cómo me afino? Pues con años de experiencia, eso sí, ¿vale? Los instrumentos de cuerda sí o sí se tienen que afinar dinámicamente. Los instrumentos de viento necesitan un poquito más de práctica, por eso oiréis una diferencia fundamental entre la banda municipal de Valencia y la de vuestro pueblo, porque es un poco diferente esta cuestión de afinar los instrumentos de viento. Pero, en todo caso, la afinación siempre es móvil, excepto en los instrumentos que están construidos de manera que no se puede modificar la afinación. Incluso la guitarra, que tiene trastes, que aparentemente está como muy fija, yo puedo modificar un pelín la afinación, pero en el piano no puedo, en el órgano no puedo, en el clave no puedo, instrumentos así no puedo. Y eso es un problemón. Cuando yo toco con esos instrumentos, mi sistema no funciona. Básicamente no funciona. Vale, sí. Bueno, lo he cortado ahí a lo bestia esta mañana. ¿Puedes darle un pelín solo? Vale, esto es un archivo que me he bajado y lo he pasado por un simulador de piano. O sea, que no está tocado por una persona, es un poco maquinal, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Lo que habéis oído es lo que se llama temperamento igual. Es decir, lo que habíamos dicho al principio, tengo el doble de la octava, el doble de frecuencia y entre medias tengo que generar todas las notas que necesito. Y claro, alguien habrá pensado, hostia, pues todas iguales, ¿no? Porque no la hemos dividido iguales, te has puesto a hacer 2 tercios, una complicación hasta allá para que no cierre el círculo, pues todas iguales. Claro, el problema es que la música no funciona así. La percepción humana no funciona así. Funcionamos por proporciones, es una percepción logarítmica. Si os fijáis, claro, yo para obtener el doble de esta frecuencia, casi. Bueno, lo voy a conseguir. Para obtener el doble de esta frecuencia, me voy a la mitad de la cuerda. Vale. Para obtener el doble de esta frecuencia, me voy a la mitad de la cuerda que me queda, que está por aquí. Este no lo compré, este traste no lo compré. Está ahí, ¿vale? Cada vez las distancias son menores y cada vez la frecuencia es mucho más aguda. Hay mucha más distancia en frecuencia en las notas agudas adyacentes que en las graves. Mi cerebro funciona así, no puedo hacer nada. Creo que la cóclea tiene una configuración así. Es decir, que cuando yo subo la frecuencia, para obtener un paso igual, perceptiblemente tengo que subirla más, cada vez más. Al revés que en las cuerdas. Cuando subo en la cuerda para obtener un paso igual, cada vez es más pequeña la distancia. Eso se deriva de lo anterior y habéis visto que efectivamente la guitarra está construida tal cual así. Vale. Entonces, yo si soy un griego y tengo un monocordio, por mucho que sepa de mates, yo no puedo hacer un logaritmo. No podía ser, no había posibilidad, ¿vale? Eso no entraba todavía en la posibilidad. Entonces, necesitaba la aparición de los logaritmos y las raíces doceavas y tal para poder hacer estos cálculos. Eso aparece después. Ahora os explico el temperamento igual, pero hasta entonces tenemos solo un no temperamento pitagórico. Es un temperamento pitagórico, no le llamo no temperamento porque no hay ninguna manera de arreglar el problema. Y es que yo genero todo eso y toco. ¿Qué pasa? Que hay un momento donde no cierran 2 distancias que yo considero que son válidas en la teoría, pero acústicamente no. Y ahora lo vais a escuchar. Suena raro, ¿no? Vale, en casa sonaba menos raro, aquí todavía suena más raro.
Eso es simplemente generando tal como he generado yo las notas, las he puesto en el programita, he dicho que las tocase así, un teclado sin corregir. Entonces hay distancias que son impracticables. Esa música solo es practicable, este temperamento solo es practicable cuando tenemos notas muy sencillitas. Canto gregoriano, todo eso. Durante siglos se pudo afinar algo así, pero hubo un momento en que no era suficiente. De hecho, he modificado un poquito para que cuadre un poquito más con la tonalidad que está tocando. No es tan raro, bastante pelotando. ¿Vale? Vale. Entonces el temperamento igual que estábamos hablando es el que soluciona este problema y es el que utilizamos siempre, ahora mismo, siempre, ¿vale? Siempre que hay un piano. Si hay un piano, los violinistas estamos libres, no hay ataduras, puedes hacer lo que quieras. Si hay un piano, pues estamos un poco atados por este sistema. Y es esta, la última ejemplo de mates que quiero ver. Esto, es decir, yo tengo una frecuencia, la que yo quiera, de base. Para irme n pasos más arriba de esta frecuencia, es decir, saber qué frecuencia le corresponde a la frecuencia, a la nota n a partir de esta, pues tengo que hacer una raíz doceava de mi equivalencia que he definido al principio, que era la del doble o mitad, raíz doceava, y elevarlo a n. Bueno, súper fácil ahora, claro. ¿Sí? Ahora es muy fácil. Y eso es lo que se utiliza ahora mismo. ¿Qué diferencia hay con el pitagórico? El pitagórico tiene lo que llamamos ahora quintas, unos sonidos muy bonitos, pero solo unos poquitos. Y esta tiene ningún sonido bonito, cero, bonito, perfecto, matemáticamente perfecto, ninguno, pero todos aceptables. Yo puedo moverme por el teclado arriba y abajo y no va a haber demasiado problema, porque todos van a ser bastante aceptables. Hay muchos temperamentos, y yo no voy a mostraros ahora todos los temperamentos, solo para que tengáis una idea, y os muestro simplemente... ¡Ay, perdón! Esto es lo mismo que hemos escuchado antes. Uno muy chulo, que es el mesotónico del cuarto de toma, y nos vamos, de coma. Esto es, como veis, la música en la época pitagórica tal, era muy sencilla en cuanto a notas extra de esas 12, pero luego empezaron a utilizar otro tipo de intervalos y prefirieron otro tipo de sonoridades. Parece que siempre hemos preferido lo mismo, pero en realidad no. Y en el Renacimiento, por ejemplo, empezaron a crear sonoridades muy bonitas de terceras mayores y tal, que antes no eran tan populares. Entonces se conjeturó diciendo, en vez de afinar para que esos sonidos de 3 medios sean los buenos de nuestro sistema, vamos a afinar para que lo que ellos llaman terceras mayores, que no voy a explicar hoy, que es un sonido que viene con el 5/4, sean los perfectos de mi sistema. Entonces, la diferencia que hay entre ese 5/4 generado puro y el 3 medios, no sé cuántas veces generado puro, es una coma sintónica, que tampoco voy a explicar, que eso ya lo veis en internet, y esa diferencia se distribuye en varios intervalos, ¿vale? La idea que quiero que os quedéis con ellas es que no se puede poner en un teclado los intervalos puros todos. Tengo que escoger. O bien distribuyo el error por igual cada una de las notas, o bien meto los errores concentrados en sitios donde sé que me van a hacer menos dañinos. Según lo que yo esté tocando, por ejemplo, música renacentista, hay zonas que no voy a utilizar y no me van a hacer. Entonces, este sistema es muy bonito, es muy matemáticamente explicado, lo tenéis en Wikipedia también. Joseph Ottaviano fue el que más teorizó sobre él y... ¿Qué os iba a decir? Bueno, esto creo que lo voy a obviar porque si no me voy a liar un poquito los 5/4 que estaba diciendo, pero no me voy a explicar, no. Prefiero que os quedéis con buen sabor de boca porque aquí nos podemos liar un poquito. No lo voy a saber explicar bien. Vale. Eso es un mesotónico de cuarto de coma afinado a partir de la nota do, que nos da igual, pero ¿qué pasa? Suena raro, pero no mucho, pero un poquito raro sí. Si en vez de coger el origen en una nota que no está en la música que está sonando, sino que la adapto un poquito, tengo intervalos muy bonitos, que son los que voy a utilizar. Y eso, de hecho, lo raro es que cuando escuchas un concierto entero así, por ejemplo, Jordi Savall, que afina sus claves así,
para tocar música del Renacimiento. Cuando lo vuelves a escuchar en temperamento igual, que es el normal, el habitual que tenemos siempre, hay una cierta inquietud, hay algo raro, que no hay nada perfecto del todo, ¿no? Esto es muy... a mí me gusta bastante, pero bueno, no podemos hacer nada, ¿vale? La práctica nos dice que no podemos estar afinando los pianos bastante así como cada vez para cada tonalidad, y además eso nos permite movernos bastante por tonalidades sin llegar a esto. El mesotónico, si lo habéis escuchado alguna vez, os lo dejo con este mensaje, tiene una cosa que se llama la quinta del lobo, que es que yo voy afinando por los intervalos que me van, que yo priorizo, y hay un momento que tampoco cierra muy bien, y esa quinta es inutilizable. Ese intervalo es inutilizable. Yo lo pongo en el sitio más alejado de lo que voy a utilizar para no tocarlo nunca, pero es inutilizable y se llama la quinta del lobo y era como el problema matemático de los afinadores y de los teóricos, ¿vale? Entonces, ya está. Hasta aquí he llegado y hemos partido de la base de que lo equivalente era el doble y mitad, y a partir de eso generábamos todo el resto de notas y todo el resto de intervalos, pero claro, un mensista se pregunta, pero ¿y si no es doble y mitad? ¿Y si considero eso como una especie de condición cultural y lo cambio? Pues es absolutamente posible, hay otras culturas que lo han hecho. Sí, ya he acabado, gracias. Y yo os voy a poner simplemente una pieza de un trocito de Wendy Carlos, una compositora, ahora bastante mayorcita, americana, que se hizo famosa, no sé si en los 70 o por ahí, todavía bajo el nombre de Walter Carlos, arreglando piezas de Bach en sintetizadores, que se llamaba Spitzenbach. Y más tarde hizo una pieza que se llama, un disco que se llamaba Beauty in the Beast, un poco así, casi medio autobiográfico, en la que desarrollaba un sistema de afinación que no tenía nada que ver con las octavas. Bueno, no tenía que ver, sí tenía relaciones, pero era, como os decía antes, está guay el sistema. Me gusta Occidente, de cierta manera, y todas las teorías que nos montamos, todas las pílulas que nos montamos para explicar lo que sabemos que funciona, porque una vez lo tenemos explicado y nos lo montamos, podemos extrapolarlo y decir, ¿y si en vez de esta condición la cambiamos? Y suena muy guay. Podría poner los discoteros muy guay, pero suena un poco raro, pero es muy, muy guay, ¿verdad? Bueno, gracias por venir y estar aquí y ha llegado. No, solo por cortesía, no hay preguntas, ¿verdad? Sí, hay preguntas. Sí. Respecto a la última fórmula, exactamente esa, temperamento igual. ¿Y la raíz de 12 esa tendría algo que ver con lo que se viene llamando dodecafonismo? Pues indirectamente, es decir, aquí yo incluyo mis premisas, que son el espacio que yo voy a considerar equivalente, es decir, la siguiente nota que voy a considerar equivalente es el doble de frecuencia y la voy a dividir en 12 semitonos entre medias, ¿vale? Todo el sistema occidental funciona en esos 12 semitonos. Lo que pasa es que
había una cuestión de jerarquías que tienen que ver con el sistema tonal, que vienen primero de los modos, tal como se distribuye el teclado, que hemos dicho, esas 7 notas importantes y esas 5 secundarias, van pivotando un poco las notas importantes y secundarias, pero más o menos va en esa organización. La música, sobre todo desde el 1600 hasta 1900 y pico. Hay un momento en el que con las vanguardias musicales se dicen... y si, y esa es por lo que la cuestión occidental del y si, en vez de considerar que unas son más importantes que otras, empezamos a hacer como si todas fuesen igualmente importantes. Entonces se empezaron a hacer sistemas, bueno, hablaría 15 horas del dodecafonismo, me encanta, es decir, que es mi campo principal de trabajo es la música del siglo XX. Lo digo porque hay que entenderlo en un contexto histórico. Guerra mundial, holocausto. Entonces hay un momento en que la gente de las vanguardias dicen, si todo esto de la música tonal nos ha llevado aquí, no queremos música tonal. Esta cultura no nos sirve, no es buena. Vamos a ver cero. Entonces, y si la base de la música occidental tonal, que es, hay una jerarquía de notas, que es lo que hemos explicado antes, la destruimos. Tenemos 12 notas, todas iguales. Esa fue la base. Efectivamente hay 12. Sí. Otra fórmula. Había más, sí. No fórmula, era una equivalencia, una relación que sería 1,06. El 1,06, me he dado cuenta que si quitamos el 0 y la tercera cifra después, la segunda, la que va detrás del 6, quitamos las impares, la primera, la tercera, la quinta, se quedaría en 1,618. Ah. Que sería la sección áurea. Bueno, pues no lo había pensado Una así. casualidad. Quizás sí, pues no lo sé. Lo que es verdad es que ese 1,06, etcétera, era la distancia que había entre una nota y la siguiente del sistema, según el sistema pitagórico. Si yo lo hago según esto, eso es un número aproximado, pero no exactamente igual a eso. Pues lo que dices tú, pues no lo había pensado nunca, la verdad. Quizás habría una vía que explorar ahí. 6,18. Sí, pues mira, no lo había pensado nunca. Sí. A raíz de la escalada decafónica que ha comentado él, la estructura de frecuencias sería igual o el doble o muy parecida a la escala cromática. Es decir, en la escala cromática todas las diferencias son iguales. ¿Sería la escala dodecafónica el equivalente en doble o no sé qué equivalencia tendría a la escala cromática? Creo que no te he entendido del todo. A ver, la escala dodecafónica son 12 tonos. La escala cromática son 12... 12 semitonos. Sí. Y la escala dodecafónica son 12 tonos. No. Ah, no. No, dodecafonismo se refiere a una manera de organizar las alturas, las notas, en las cuales no hay jerarquías entre ellas. Tengo 12 semitonos igual, 12 semitonos, y el orden de aparición de ellos o la jerarquía que se establece entre ellos no es, como habíamos dicho, 7 importantes, 5 secundarias, de las importantes una es principalmente importante, etcétera, etcétera, que es lo que no he explicado tampoco sistema tonal. El dodecafonismo se refiere a una forma de organizarlas en las que esas 12 que yo tengo, que son las que tengo desde los griegos, de repente se comportan todas de otra manera, se organizan de otra manera, sí. No es que haya 12 tonos. Se siguen llamando semitonos por convención, pero no ¿vale? 12 pasos lo llamamos hoy porque no hemos hablado de música, pero sí. Pues muchas gracias.